Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy con una entrega especial que nos permitirá tener un enfoque, una visión de la Iglesia Católica Hondureña a través de nuestro invitado a quien saludamos, el Padre Carlos Rubio. Buenas noches, siempre es un gusto conversar con usted, Padre, alrededor de todo lo que está pasando en el territorio nacional. Ahora con una misión, el Padre en la iglesia de Nuestra Señora de la Visitación. Va. Esta es aquí cerca de la aldea de Suyapa. Sí, la Nueva Suyapa. Y tiene actividad en todo el sector. Sí, son varias colonias que conforman hasta la montañita, ¿verdad? Que se divisa de aquí cerca. Una realidad particular y también de mucha disponibilidad de fe en el pueblo de Dios, y ahí estamos sirviendo en esta realidad de las periferias que dice el Papa Francisco, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el año para ustedes en la actividad diaria? Porque si hay un sector que debemos trasladarle a nuestra sociedad, que tiene ese día a día de contacto con el que sufre, de contacto con el que sirve, con el que un día come y otro día no come, pero también con la realidad de quienes están llamados a mejorar las condiciones de esos ciudadanos de a pie. Padre, ¿cómo ha sido este año para ustedes? Mire, hay una realidad, no hay duda que el fenómeno migratorio, hay muchas familias migrando hacia España, Estados Unidos. Eso es un fenómeno que nos está afectando. Por la parte económica, ¿verdad? También hay muchas familias, como dice usted, con mucha necesidad que tienen para comer hoy, para mañana, a ver qué sucede, ¿verdad? A la providencia de Dios. También la falta de empleo, que se siente. Hay muchos, sobre todo los jóvenes, pocas oportunidades, y no digamos para los adultos ya de sus 50 años o 40 ahora, ¿verdad? Ya 45, cuesta. Entonces toda esa realidad, igual no hay duda que la violencia nos afecta a todos, este sistema que se siente de inseguridad, aunque yo creo que se dan pasos y todo, pero todo eso es el ambiente, ¿verdad? de la gente no sentirse plenamente seguros, y todo esta confrontación que a veces se da, pues no hay duda que afecta a los hogares, a las familias, porque trae mucha ansiedad en las personas, también personas que padecen de depresión, de angustia, porque todo eso genera situación humana, psicológica, de inestabilidad, cuando también no se ven signos concretos de cambio total, ¿verdad? Y que beneficien al 100, como decimos, a las personas. Ahí se hacen esfuerzos, ¿verdad? Cada día de encaminarse y todo, pero sí hay muchas situaciones difíciles que viven las familias. ¿Y cuáles son los cambios que desde la administración del Estado se deben impulsar, Padre Carlos Rubio, para ir atacando todos estos hechos que de pronto los fuimos viendo aislados y en el transcurrir de los últimos meses todo se fue juntando y hoy tenemos una enorme dificultad que la administración del Estado, junto con los tomadores de decisiones, tendrán que enfrentarla para solucionarla o al menos tener planteamientos claros de cara a un año 2024 que no será nada halagüeño para el país? Estudios hay, diagnósticos hay, y creo que hay suficientes, pero se necesitan acciones concretas que favorezcan el desarrollo integral, como se llama en doctrina social de la Iglesia, ese desarrollo integral, porque la persona no solamente es estómago, es también salud mental, es corazón, es armonía, es necesidad de amor, de comprensión, salud, educación. Entonces, esta tarea de trabajar por el bien integral de las personas, donde convergen todas las instituciones y el Estado como garante de los derechos y del bienestar de la población, pues no hay duda que debe armonizar en todo eso para que se dé un desarrollo integral.
porque a veces se habla, no, que hemos subido tantos puntos en la economía, en esto y lo otro, pero han descendido en otros puntos y hay una inestabilidad fluctuante en todo este sistema de seguridad social, humano. Todos estos aspectos deben integrarse y trabajar las instituciones en armonía. Y, como le digo, diagnósticos hay. Y la realidad ahí está interpelándonos y llamando a gritos cambios, soluciones, respuestas. Y eso es lo que se debe buscar. Por eso es importante que haya entendimiento, que haya diálogo, que haya comprensión, que se pueda enriquecer de los talentos del uno, del otro, y ser inclusivos y no excluyentes en el desarrollo del país. Porque uno tiene que saber que el Estado no lo tiene que hacer todo, ni todo es responsabilidad del Estado, con sociedad, instituciones gubernamentales, no gubernamentales. Todos debemos converger en ese punto que llamamos el bien común, y ese debe ser la prioridad. Pero lamentablemente se busca mucho y se trata más el tema político aquí y esto y lo otro, y a veces uno piensa, y eso es lo que le expresa a la gente, que se olvidan verdaderamente de los problemas por enfocarse en cosas a veces incluso muy de interés particular, de grupo, de colores políticos, y todo esto no debería de ser. Claro que tiene que haber actividad política, económica, todo, pero de verdad con una ambición y una misión hacia adelante, buscando como ese desarrollo integral de las personas. Entonces, aquí, liderazgo, sí, de converger, de puntos comunes, acciones concretas, y buscar mucho la unidad, el entendimiento, y que a través del diálogo se pueden tomar acciones, ¿verdad?, en decisiones conjuntas donde implique a todos los entes. Sí, aquí hay un elemento, padre Carlos Rubio, y es el rol de la clase política. ¿Qué advierten está pasando en ellos? Porque antes se discutía, se llegaba a enfrentamientos entre los políticos, pero resolvían. Ahora no estamos viendo eso. ¿Qué mensaje mandaría la Iglesia Católica? O no sé si ustedes han hecho el análisis, ¿ha faltado ser más incisivos? Y aquí hablando en términos generales, hasta de la misma sociedad que es la afectada en exigirle a sus políticos. Sí, yo creo que todos tenemos que tener educación política, y nuestros políticos, yo pienso, ¿verdad?, que aprenden, como dice, artesanalmente. Y lamentablemente a veces no es la práctica, el ejercicio de la política no es el bien común, sino parcialmente, partidariamente a veces se piensa y se actúa. Yo creo que tenemos que educarnos más en el bien común y de verdad escucharse, y todo lo que es por Honduras y por el bien de la población, de esos rostros concretos, de personas, de madres, de niños, de jóvenes, de familias que demandan respuestas y oportunidades también. Entonces debe enfocarse en eso, saber escuchar en primer lugar, pero también sentir con el corazón, porque a veces siento que hay muchos, no todos los políticos, hay que hacer la salvedad, de que son indolentes, que no les duele el pueblo, no les duele la miseria, las situaciones difíciles que viven muchos, y no hay que ir lejos, hay que visitar los hospitales como lo hacemos, hay que visitar las colonias, hay que visitar los barrios, hay que entrar en contacto con las personas lamentablemente de calle, de los migrantes, para darse cuenta de esas situaciones que demandan respuesta. Entonces deben ser estadistas, deben sentir, pensar y sentir con el corazón del pueblo y buscar dar respuesta a esas demandas. Debe haber consensos, no disensos, no pleitos, porque eso no abona en nada al país y a la hondureñidad, a nuestros compatriotas.
Debería, ya cuando un gobierno toma posesión, pensar en el bien del país y ser el garante de esa convergencia, ¿verdad? De todos los grupos para ver las respuestas y las soluciones a los desafíos que tenemos como nación, como país. Y estos políticos indolentes, y si ampliamos el abanico, están llegando con el consejo que ustedes, que son líderes de masas y líderes de contacto permanente, no solo de cada 4 años como son ellos, están llegando, padre. Mire, están llegando, me refiero a los templos, a pedirles el consejo, a que ustedes les guíen, y ustedes que sí conocen el diario vivir, no por etapas, ¿los ven o los contamos con los dedos de la mano? Yo creo que, o sea, de los que viven en una actividad política permanente, no todos, pero hay gente buena, hay gente que sí vive su fe, son cristianos y católicos practicantes, ¿verdad? Y que tienen esa conciencia de ser hijos de Dios y de ser miembros de la iglesia, y también de practicar la caridad y la solidaridad con el prójimo. Pero hay otros que no, ¿verdad? Uno no los ve. Claro, como hay divergencia de grupos y denominaciones religiosas, pues no sabemos si en una de tantas pues llegan. Pero sí, hay también, y cuando uno conversa, cuando uno comparte momentos, algunas invitaciones, algunos eventos, pues uno dialoga, y amigos que sí, ¿verdad? Que tienen como centro a Dios y todo, pero también se está perdiendo ese corazón religioso en muchos de ellos, porque se vuelve un corazón ambicioso, ¿verdad? Y que ya no hay tiempo para Dios, a veces ni para la familia, porque el trabajo y la actividad proselitista y el exceso de trabajo, algunos, pues los aleja de este ambiente que también es necesario, de cultivarnos espiritualmente, de fortalecer los valores y nuestra fe, porque un hombre sin fe no va hacia adelante, ¿verdad? La fe nos anima, la esperanza nos sostiene. Entonces se debe hacer, pero sé que hay muchos que sí y hay otros que no. Muy bien, el padre Carlos Rubio con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el padre Carlos Rubio. Planteaba varios elementos que los vamos a desarrollar en un contexto mucho más amplio de temas puntuales de país que el gobierno y nuestra sociedad los deberá enfrentar como prioridad en el 2024. Arranquemos con el tema migración, porque así como estamos observando a diario cómo por el departamento del Paraíso, padre Carlos Rubio, están entrando miles y miles de venezolanos en su mayoría, pero vienen de otras nacionalidades, también se nos está yendo nuestra fuerza laboral. Aquí hay un dato que recientemente lo compartíamos en HRN, es sobre los jóvenes que están en la educación media o la secundaria, como la conocemos. Habla que de 6 de cada 10 de estos muchachos, son jóvenes de 15 años, de 17 años, están pensando en terminar su secundaria para irse, ven los Estados Unidos. ¿Cómo deberá enfocarse en esto el país para no quedarnos sin esta fuerza laboral que es fundamental para diferentes áreas del desarrollo? Tenemos que hacer de Honduras un país de oportunidades y que los jóvenes sueñen, ¿verdad? Y se les ayude a cumplir sus sueños, porque los jóvenes lo que quieren es trabajo, formar un hogar, una familia y prepararse, ¿verdad? En la educación a nivel universitario, a veces secundario, y a veces muchos no continúan sus estudios por las mismas limitaciones económicas. Entonces, un país que no tiene oportunidades porque no viene suficiente inversión, ¿verdad? De fuera, y también de Honduras, por todas estas cosas que se dan a veces de inseguridad jurídica, de inseguridad social, y todos estos temas, ¿verdad?, que siempre están en discusión, no favorecen ese clima a la inversión.
y muchos piensan en invertir en otros países y eso es una pérdida para el país. Y con ello perdemos a estos jóvenes porque ellos piensan, ¿verdad? Y yo lo digo porque soy testigo de varias personas cercanas que han tenido que irse a Estados Unidos por la situación de falta de oportunidades, falta de empleo, otros a España, Alemania, a muchos países ¿verdad? Que ya dan oportunidades en Europa. Ya estos jóvenes hacen su vida y ya no retornan. Y es cierto, los perdemos. Incluso muchos ya con grados académicos de licenciatura, de maestrías, ven hacia afuera, no hacia adentro. Entonces el país tiene que converger en cómo salir adelante, cómo generar riqueza, cómo generar oportunidades. Yo creo que la buena administración es importante, la transparencia, el combate de estos fenómenos que nos hacen tanto daño como la corrupción y una buena administración en todas las instituciones nos viene bien. Igual las otras instituciones que nos proyectamos a nivel religioso, a nivel social, todos debemos converger en ese trabajo conjunto para generar un clima de seguridad, de inversión, de un país de oportunidades. Y aquí, padre Carlos Rubio, hay otro elemento que deberá revisarse y que lo retomamos desde el segmento anterior. El rol de la clase política debe ser clave en resolver los problemas o al menos impulsar normativas que vengan a proteger a la mayoría de los hondureños, que ya dejen de estar en ese conflicto que nos ha llevado a una parálisis legislativa histórica en la vida política de nuestro país, porque nunca se había visto un Congreso tan inactivo como este, y culpables son todos. Sí. Aquí no vamos a venir a señalar que ha sido un partido u otro. Cada quien de la clase política tiene un grado de responsabilidad en no dialogar, en no buscar consenso y sincerarnos. Aquí ponemos un ejemplo y usted nos puede dar el mejor de los conceptos porque representó a la Iglesia Católica en el Consejo Nacional Anticorrupción, que ahí se impulsaron muchas buenas políticas públicas. Y ahora, ¿qué estamos encontrando en los últimos días? Que la tan cacareada CICIG que le iban a traer al país, ahora no se sabe si viene. Sí, eso es por la falta de consensos, ¿verdad? Y de priorizar el tema de país, de que sea Honduras, de verdad, la preocupación máxima y su gente, nuestros pueblos, todos nosotros que somos los ciudadanos, de eso, cuando se prioriza el bien por Honduras, por nuestra gente, por nuestras comunidades, por el pobre y por las personas que de verdad necesitan de nuestra ayuda y sobre todo de la gestión administrativa del Estado, eso es lo que se debe priorizar. Y cuando los temas son por Honduras, no debería ser difícil ponerse de acuerdo, pero los temas lamentablemente que se debaten son temas más de interés de quién maneja esto, quién maneja lo otro, era qué puesto, a quién ponemos en este puesto, a quién no. Y eso no nos está trayendo ese ambiente de consenso, de unidad y de paz, sino que de confrontación. Entonces yo digo, si pensáramos por Honduras sería tan fácil ponerse de acuerdo en todo, porque como dice, los retos ahí están, los desafíos ahí están, los problemas están demandando respuesta, pero queremos obviarlos creando todo este ambiente, ¿verdad?, de inestabilidad, de conflicto, de confrontación, para no enfocarse a veces en los problemas. Yo a veces, y lo dicen muchos medios, que a veces hay temas muy distractores y como que queremos ir de un tema a otro y no enfrentar verdaderamente los temas. Y vamos postergando las respuestas y las soluciones y eso nos trae mayores gastos y mayores energías. Entonces hay que resolver ahora porque eso es lo que demanda el pueblo. El pueblo va a las urnas, elige las autoridades, entonces ya desde ese momento se debe pensar por Honduras y por el bien de todos. La conferencia episcopal hace unos meses atrás emitió un comunicado en donde hacía una serie de planteamientos claros y concretos para la clase política. Bueno, hemos estado con distractores. ¿Cuáles son esos puntos que van a estar señalando ustedes que deben ser conversados ya? Buscar los consensos ahora
para no entrar con la misma conflictividad que hemos vivido en los últimos tiempos, reitero, desde el Congreso Nacional. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque ahí es donde se discuten las leyes, las normativas que después son las que se aplican para el buen vivir o para intentar vivir bien a nivel de país. Bueno, aquí señalamos lo que ustedes plantearon. Vamos a poner solo 4 de los puntos. Usted ya señaló uno, que era el tema migratorio, el tema de la seguridad ciudadana, trabajo, la falta de oportunidades. Bueno, y nuestra economía, padre. Sí. Nuestra economía con dificultades. Aquí hemos estado en los últimos días escuchando con frecuencia lo que está pasando con la divisa estadounidense, fundamental para la compra afuera. Sí, esos son temas bastante importantísimos y complejos, pero hay que, como dice, meterle el diente a que esto se pueda trabajar y se pueda cambiar esta realidad. Y la parte jurídica, la seguridad jurídica, el clima de inversión, que eso yo digo, solo con inversión es que el país puede salir adelante, interna y que viene de fuera, creando ese ambiente para la inversión. Y claro, el ser claro en las políticas de inversión, lo que le corresponde al empresario, lo que le corresponde al ciudadano, lo que le corresponde al Estado, y cada uno cumpliendo con esa responsabilidad. La transparencia, la claridad y con la verdad con que se debe hablar de estos temas. Y no solamente alegrarnos porque viene tanto porcentaje de las remesas y que son las que sostienen la economía del país, aparte de otros agentes, pero eso quiere decir de que tenemos mucha gente fuera, ¿verdad? Y que ellos están con su trabajo y a veces es hasta explotación laboral ahí fuera de los países por el hecho de ser inmigrante y no hay todo un... Pero ante la falta de oportunidades aquí en el país, las personas, los hondureños, se arriesgan a todo este tipo de situaciones y de vivir del temor de ser deportados y tantas cosas que sabemos que es un tema que se le debe prestar atención también, la atención a nuestros migrantes fuera del país y ayudarlos, porque ellos están ayudando mucho al país. El tema de la parte económica, con justicia debe ser importante, la transparencia, el combate a la corrupción, que sabemos que es un tema que todavía está, como ya lo mencionaba usted, que no da los pasos que se deberían dar para un país, ¿verdad?, que genere ese ambiente de transparencia, de honestidad. Entonces hay que trabajar mucho más y para eso se necesita el consenso de todas las fuerzas políticas por el bien de Honduras. Ahora, padre Carlos Rubio, hace unos años el cardenal Rodríguez impulsó un proyecto de concertación, una convergencia en Honduras, bajo el liderazgo de la Iglesia Católica. Ahora se ha perdido mucha credibilidad y se duda mucho de los actores políticos a nivel de país y por eso estamos con estos conflictos de los últimos meses. La Iglesia Católica podría entrar como parte de un componente externo, diría, para ser el interlocutor en búsqueda de solucionar este conflicto de los políticos, o ustedes ya no se meten en eso por todo lo que se ha dicho antes. Siempre que haya buena voluntad y claridad en los propósitos y deseo de que las cosas mejoren, se puede. Pero ante los descalificativos, porque estamos en una cultura tan negativa de que el tema es descalificar al otro, ¿verdad? Y eso nos trae esa falta de confianza entre nosotros, ese espíritu de fraternidad. Entonces yo creo que cuando hay transparencia, cuando hay sinceridad y cuando se quiere el bien del país, todos podemos entrarle. Y como iglesia también, ¿verdad? Porque estamos en este país y no podemos cerrar la mirada ante tantos desafíos. Pero el problema es lo que ha pasado en otros países, ¿verdad? La iglesia ha sido mediadora y me refiero a lo que ha pasado en Nicaragua. Entonces, porque no hay, entonces que después hay un ataque, una persecución, porque la iglesia es bien clara en los principios, en la doctrina,
social y en eso se basa y los principios son innegociables. Pero a veces se quiere manejar de otra manera, entonces ya ahí es difícil. Pero si hay temas concretos, hay propósitos concretos y acciones concretas, sí podemos, pero eso significa ser sinceros. El padre Carlos Rubio con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el padre Carlos Rubio hablando de todos estos problemas que hemos enfrentado el 2023 y lo que nos depara el próximo año. No todo ha sido malo. No. Hay cosas positivas. Podemos destacar las grandes jornadas de familia que se han impulsado, el apoyo que se ha llevado con la solidaridad de empresas privadas a zonas afectadas del país. La Iglesia Católica tiene un brazo solidario a través de Cáritas que es maravilloso. Y hace unos días hacían énfasis justamente en el trabajo, en la oportunidad y en el emprendimiento que se debe impulsar. Este es un gran reto, padre, que está por enfrente. Fíjese que es interesante, en mi parroquia hace 2 semanas hubo un taller de 2 semanas para jóvenes emprendedores, ¿verdad? Con la Cámara de Comercios e Industria de Tegucigalpa, valga el anuncio, y eso es bueno, educar a los jóvenes para la inversión, para el emprendimiento, para la cultura del ahorro, pero también el capital semilla que necesitan. Y eso es bueno, yo sé que hay muchos empresarios que tienen ese brazo, como dice también usted, solidario, y esas empresas socialmente responsables con este tipo de formación, de capacitación, de ayudar a los jóvenes y a las familias emprendedoras con capital semilla y también con estrategias, porque hay que educarse en la economía también, para la buena administración, de todos esos temas, y a veces no es que tenemos que abarcar todo, ¿verdad? Pero si comenzamos a trabajar en estos lugares donde hay mayor necesidad y formamos a los jóvenes y les infundimos ese espíritu de emprendimiento y se les ayuda con capital semilla, sé que pueden cambiar. De esas acciones pequeñas pero que se convierten en grandes, se hacen los cambios. Porque no es con una varita mágica que se van a resolver los problemas, sino con esas acciones pequeñas y grandes a corto, a largo y mediano plazo. Todo esto se puede hacer. Y está llegando el apoyo directo a estos emprendimientos, a estas familias que sí están decididas a quedarse aquí en el país, a mejorar las condiciones, ¿o hay ausencias, padre Rubio? Hay ausencia, ¿verdad? Porque se siente el ambiente como que también el empresariado siente cierto temor por estas situaciones, ¿verdad? De no llegar a buenos entendimientos y a veces hasta incluso de verse amenazados en su inversión por los problemas sociales que se dan, las tomas de carreteras, la invasión de terrenos, de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se crea también ese temor del inversionista, el no querer invertir por esto. Entonces, por eso es importante trabajar integralmente todos los temas, porque todo beneficia o todo nos afecta. Porque aquí vamos a otro tipo de programas que no sé si están llegando. Usted pastorea en una zona de pobreza, incluso con pobreza extrema. Si las ayudas que se canalizan a través de los políticos, volvemos con estos famosos fondos de auxilio, subvenciones le llaman ahora. Antes se le llamó fondo departamental. Llegan, son programas efectivos. ¿Usted los ha observado, los ha sentido, padre, o no? Lo que yo he escuchado y he visto, algunos, digamos, un diputado, un alcalde, en algunas cosas, sobre todo de mejorar las calles en la zona donde yo estoy, ahí con la comunidad, pero muy poco, ¿verdad? Eso es una parte, ¿verdad? Debería haber más inversión social, más proyección.
Y yo pienso que deben ser otros ministerios que deben manejar eso. Es decir, otro tipo de entes canalizándolo. Sí. Porque quizás conocen más o no sé cuáles son los criterios que ustedes podrían recomendar porque sí viven ahí. Sí. Sí, mire, lo importante es que la comunidad, el barrio, la colonia sea protagonista también. Yo digo, no todo tiene que dársele a la gente también debe poner su parte y nosotros en la iglesia eso es lo que les enseñamos. ¿Verdad? Es responsabilidad de la comunidad, nosotros esta parte de la gestión, pero todos debemos involucrarnos y trabajar, porque ya tenemos que quitar esa cultura de pedir siempre y de estar con la mano extendida. Y hay cosas que podemos hacer, pero yo le digo es eso, generar las oportunidades, eso es lo que necesita, que se genere oportunidades, que se forme a la gente y que se le estimule con fondos de apoyo y que sean protagonistas de su desarrollo. Pero a veces lleva una ayuda a ciertas personas, pero no beneficia a toda la comunidad, beneficia a algunos. Pero lo importante es que beneficie a la comunidad y resuelva verdaderamente los problemas. Porque a veces la necesidad no es esto, es otro. Entonces, a la verdadera necesidad hay que responder. Deberían cambiar esa política de las subvenciones y buscar, entonces, como usted lo ha dicho, otro tipo de rutas o canalizarlo por otras dependencias del Estado, porque al final este es dinero del mismo pueblo. Sí, yo creo que sí, porque, digamos, el legislador está para legislar. Yo, en un criterio personal, ¿verdad? Lo digo, debería ser ese el papel y otros que se encarguen de esa parte social, de la proyección social. Pero como lamentablemente eso no favorece a la política, ¿verdad? Para la siguiente elección entonces se da eso, ¿verdad? Porque han acostumbrado a nuestro pueblo de que se le da esta ayuda, se le da esto, y si no conocen al político, no le dan el voto. Pero creo que tenemos que cambiar. Si el político hace una buena gestión legislativa, va a ser reconocido. Ahora, está aquí ligado, padre, el tema de la seguridad. ¿Cómo lo están manejando? En una zona también caliente. Usted pasa ahí en contacto y hay que vivir ahí con buenos y malos. Así es. Pues fíjese que yo, gracias a Dios, del tiempo que estoy, ha sido muy respetuosa las personas, los jóvenes. Estamos proyectándonos con las comunidades, con los sectores. Y bueno, al sacerdote pues lo conocen, ¿verdad? Porque visitamos aquí, visitamos allá, a un enfermo, una familia, etc. Entonces, me siento seguro porque siento que cuento con el cariño de la gente, el cuidado de la gente, pero también la prudencia y el cuidado en algunos espacios, algunos horarios y todo. Pero en sí, la gente los conoce, ¿verdad? Y sabe quién trabaja, qué trabaja y qué es lo que hace por la comunidad. Entonces uno se cuenta con ese cariño, ese apoyo, pero igual sí, hay ambiente de inseguridad, no hay duda, ¿verdad? Que hay problemas en todas partes y a eso hay que trabajarlo porque eso genera también paz. Y yo creo que eso es lo que se debe buscar, que las colonias, los barrios, no solo sean barrios seguros, sino de paz, de fraternidad y que hayan espacios más comunitarios para compartir. Digamos, la iglesia hace su parte, ¿verdad? Donde reunimos de todas edades, en grupos, en comunidades, en movimientos, y se va creciendo en esa hermandad y esa armonía. Pero debemos trabajar a nivel social también para que se trabaje a nivel de comunidad. ¿Se logró, padre Carlos Rubio, armonizar en esta temporada de fin de año? ¿Se sienten seguros de rescatar algunas actividades de la tradición de diciembre que nos ha acostumbrado la Iglesia Católica, que por el tema de la pandemia es entendido, se quitó, se bajó, y luego por este tema de la inseguridad, que es otro de los puntos que hacen énfasis como Iglesia Católica, hay sus temores, aunque el deseo está ahí y es ferviente asistir, tomamos las precauciones del caso? Correcto. ¿Cómo siente que se ha trabajado este tema de la seguridad este año y en qué deben enfocarse para mejorar y que haya la confianza, no solo en estadística, sino en la realidad del que camina? Sí, debe involucrarse la comunidad, ¿verdad? Debe haber no solamente de parte de la autoridad, ¿verdad? De seguridad, sino también involucrar a la comunidad en crear ese ambiente
seguro, ¿verdad? De cuidarse entre vecinos, entre colonias y todo esto, porque lamentablemente también hay otro tipo de organizaciones que pueden afectar esa armonía. Entonces yo creo que también empoderar a la población de trabajar en este tema. Y sí, el temor siempre está, uno tiene que ser prudente, no podemos exponer a la gente cuando no hay transporte, cuando tienen que pasar lugares donde el alumbrado eléctrico no es adecuado. Entonces tenemos que programar en ciertos lugares actividades más temprano para que la gente pueda sin ningún problema retornar a sus hogares. Entonces eso lo tenemos en cuenta. Pero en sí, ¿verdad? Gracias a Dios, como le digo, hay respeto para las actividades religiosas y sobre todo de la vida de parroquia, de la vida de comunidad. Siempre hay ese respeto, pero eso no implica exponer y pecar de imprudencia en ciertos lugares y horarios que no pueden contribuir a la seguridad de las personas. Pero apelamos a la buena generosidad y al respeto, verá, a Dios, que hay lugares también que hay mucho irrespeto, de verdad ya no se respetan ni los templos, pero en la mayoría la gente guarda ese amor, y por la parte de las actividades de fe y religiosas, pues siempre hay un respeto y colaboración. Muy bien, el padre Carlos Rubio con nosotros al banquillo, una pausa, ya regresamos. Vamos al banquillo, punto sobre la mesa con el padre Carlos Rubio. Hemos venido revisando el tema de la lucha contra la corrupción también en parte de este diálogo, y quise dejar este último segmento para conocer sus puntos de vista alrededor de los planteamientos de la llegada o no de la CICIG. Ahora es que se pidió una ampliación de 6 meses. ¿Ve una lucha usted puntual en este aspecto, padre, usted que se desempeñó en el CNA? Bueno, hay buenas prácticas y creo que la intención está, pero como le digo, las acciones tienen que ser más, y creo que la sociedad civil se le debe dar el espacio y todos ser protagonistas de una cultura de la transparencia, de las buenas prácticas, de la honestidad. Pero se encuentran muchos obstáculos y en esto de la CICIG, que es un clamor de la población y es una demanda desde hace tiempo, que lamentablemente, ¿verdad?, no podemos solo nosotros con este flagelo. Se necesita la ayuda internacional y de una comisión como esta, ¿verdad?, de lucha contra la corrupción. Viene bien porque falta mucho crecer en este tema de las buenas prácticas de transparencia, y está ese cáncer que carcome mucho la parte administrativa, porque se drenan recursos que son del pueblo y para el pueblo con este fenómeno tan complicado de la corrupción. Tenemos esperanza todavía, ¿verdad?, de que sí, que se pueda instalar la CICIG en Honduras, pero vemos que se va prolongando el tiempo. Y como le digo, entre más se prolonga el tiempo, más se alarga las soluciones. Es como una madeja, ¿verdad?, que se va extendiendo en vez de reducirla. Y sí, hay prácticas y todo, creo que hay buena intención del Estado, del gobierno, pero de eso hay que pasar a esas acciones concretas. Y como aquí se necesita también el consenso de todas las fuerzas políticas, eso es lo que se les pide, ¿verdad?, que por el bien de Honduras pues se haga y se genere todos los espacios que la ha pedido la ONU para que se instale la CICIG. Usted habló de distractores, padre Carlos Rubio. ¿Podríamos manejarlo esto como un distractivo? Es decir, viene, no viene, le instalamos, no le instalamos. Esperamos que no sea ese el trasfondo, ¿verdad? Pero uno tiende a pensar negativamente de esta manera. Pero le digo yo, esperamos que nos hablen con la verdad. ¿Por qué no se ha logrado hasta ahora cumplir esta promesa, ¿verdad?, y que se haga realidad la CICIG? Entonces se va prolongando y ya viene, ya sabemos, ya los 2 años, aunque es el último año, ¿verdad?, de política. Esperamos que eso no entorpezca este proceso, que se logre. Yo creo que es un clamor, como le digo, de toda la población, porque viene bien si con la MASI se hizo mucho, pero lamentablemente no se renovó su presencia.
pues ahora que ya se ha aprendido de este error, que se enmiende, pudiendo tener todos los espacios para una CICIG fortalecida, no veedora ni nada, sino que de verdad venga a combatir y ayudar a combatir la corrupción, involucrando también la institucionalidad de Honduras. Las instituciones deben fortalecerse, nunca debilitarse. No estamos perdiendo la institucionalidad en el país con todo lo que estamos viviendo. Estamos a punto de perder el Estado de Derecho, padre Rubio. Es una tentación, ¿verdad? Y es un sentir de muchos hondureños, ¿verdad? Que con muchas acciones pues se está debilitando, pero tenemos que apostarle a que se fortalezca el Estado de Derecho, que se fortalezcan las instituciones, porque al final los gobiernos son transitorios, ¿verdad? Tienen periodo, el pueblo permanece el sufrimiento también, pero cuando se tiene un corazón verá, generoso, un corazón que siente por el pueblo y por la gente, yo creo que se pueden tomar acciones que vengan a fortalecer. Esa es la misión. Las instituciones nunca se deben debilitar, sino fortalecerlas, porque eso hace que Honduras sea más fuerte ante los problemas y unido ante esos problemas que debemos enfrentar. ¿Cuáles son esas instituciones sobre las cuales hay que tener un cuidado puntual y estar encima de cara de fortalecer o la gran propuesta de fortalecer el tejido social y económico de nuestro país, que va a ser fundamental en el próximo año? Yo pienso que los entes impartidores de justicia deben ser fortalecidos, no debilitados. Igual, ¿verdad? El poder legislativo debe llegar a esos grandes consensos, y todas las otras instituciones, ¿verdad? Incluso las que velan por los derechos humanos, las instancias de sociedad civil deben tener su espacio para que ejerzan libremente la veeduría y ser protagonistas junto con el Estado del desarrollo del país. Yo creo que todas las instituciones, porque todas las que están, deben hacer mucho bien. Y no se debe limitar, sino, como le digo, fortalecer. Pero la parte de la justicia, de la administración de la justicia, es un clamor, ¿verdad? Porque hay mucha mora judicial, sí. Hay muchos problemas en esta parte de que deben enfrentar la Fiscalía, el Ministerio Público. Todas estas instancias deben ser fortalecidas, nunca debilitadas. Porque aquí, padre, hay un punto que se deberá observar con suma precisión. No sabemos cuándo, si este año, en lo que queda, o el próximo año, y que tiene que ver con institucionalidad, la elección de los cargos de segundo grado que pasan por un Congreso Nacional sin agenda, pero con decisiones trascendentales. Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral. Bueno, solo para mencionar algunos cargos pendientes, lo de la ratificación en propiedad de las autoridades del Ministerio Público. Y de eso es un punto clave y fundamental para partir bien el 2024. Sí, creo que eso es lo que demandamos como ciudadanos, como pueblo hondureño, de que todo esto funcione, ¿verdad? Y que todo el aparato gubernamental, estatal y todas las instituciones trabajen desde su misión y visión y lo que les manda la ley, que trabaje y que se dé la verdadera legitimidad, el trabajo conjunto y que se den esos nombramientos con el consenso de toda la sociedad representada en los legisladores, no hay duda que sí, en los diputados, en el Congreso Nacional. Entonces, yo creo que sí, yo como hondureño, como sacerdote, que siento con el pueblo, le digo a los legisladores de nuestro país, sientan con el pueblo, escuchen al pueblo y respondan al pueblo. Pero no ese pueblo imaginario, sino ese pueblo real, que tiene rostros, que son niños, que son jóvenes, que hay pobreza, que hay necesidad de salud, de educación. Entonces, a ese pueblo con rostro concreto, respóndanle. ¿Ve una población hondureña con esperanza de una vida digna a partir del 2024 con una serie de programas y cambios que el gobierno dice se van a impulsar? Sí, no hay duda que la esperanza nunca se debe perder
y que ojalá no nos roben la esperanza desilusionándonos, sino respondiendo y fortaleciendo esa esperanza, encontrando respuestas concretas de parte de aquellos que están llamados a darlo. Sí, tenemos esperanza, no vamos a ser negativos, tenemos esperanza en que se haga, como le digo, se lleguen a los consensos y se converja en puntos comunes y se priorice el bien común de Honduras y que no nos roben la esperanza. Pero con arreglos sobre la mesa, porque la costumbre ha sido el arreglo bajo la mesa. Sí, no, con la verdad, con la justicia y transparentes ante el pueblo, porque el pueblo ahora pasa bien informado. La ventaja ahora que podemos estar bien informados por todos los medios que se proporcionan ahora y está más atento. Igual el pueblo debe tener esa conciencia de ser ciudadano, ¿verdad?, y de demandar respuestas, pero también involucrarse como protagonista en la parte de la responsabilidad, el respeto a la ley, el respeto al derecho a la paz, ¿verdad?, y la paz, y todos comprometernos, pero sí ser demandantes, ¿verdad?, de que se cumplan los planes de gobierno, las promesas que se le hacen al pueblo, pues estar vigilantes para que se cumplan. Y este es un buen momento, padre Carlos Rubio, para asumir este gran reto en una maravillosa temporada. Deberían tomarle como un gran reto hacia la sociedad los políticos sin distinción de darle un buen año en el 2024 a los hondureños. Eso pedimos y pedimos a Dios que nuestras autoridades, nuestros políticos y todos los funcionarios y la sociedad se dejen iluminar por el niño Jesús que nació, nace y nacerá, que vino, que viene y vendrá a nuestras vidas y que nos dejemos iluminar, verá, el que se despoja de todo siendo pobre para enriquecernos a nosotros, asumió la pobreza de la humanidad, que es el pecado, y lo transformó y nos quiere transformar a todos, de que sea un tiempo de reflexión también para ellos, que de verdad Honduras quiere un 2024 en paz, en armonía, en grandes diálogos y entendimiento y acciones que favorezcan a toda la población. Entonces, déjense iluminar por esa estrella de Belén como lo hicieron los magos de Oriente. Adoren al único Dios, no al dinero, no al poder y no al mundo, sino al que es nuestro Salvador y Redentor. Y ayudémoslo y sirvámoslo en aquellos que lo necesitan, los pobres. Padre Carlos Rubio, le agradezco. Un gusto. Feliz noche y bueno, feliz Navidad y a compartir en familia, con religiosidad y los que van a compartir con amistades, porque también está este periodo para celebrar, que lo hagan pensando en el bien común. Así es, igualmente para usted, su familia, para todo nuestro pueblo hondureño, las familias, que sea tiempo de unidad, de fraternidad, de reconciliación y también de mucha misericordia y amor para con el prójimo. El padre Carlos Rubio con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.